Buenos días. Bien, pues parece que me enfrento, creo que a la última entrada sobre este capítulo, el 8, que trata de la justicia y de la política. Las dos grandes esperanzas y las dos grandes frustraciones de la humanidad. El intento, por una parte, de tener una sociedad justa, que es tan difícil, tan difícil, tan difícil. Y el intento de la política por hacer un mundo civilizado y que podamos convivir los unos con los otros, que es tan difícil, tan difícil, tan difícil. Porque no parece que tengamos seres humanos a la altura de vida para soñar con grandes cosas y proponer metas importantes para la humanidad. Os he leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento bellísimo, que no se cumple en ninguna parte del mundo, por supuesto. Podría incluir la historia de la civilización humana y graduar los países por el grado de acercamiento a los valores máximos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Hay algunos que están relativamente cercanos a lo que estamos hablando y hay otros que están a distancias infinitas, ¿no? Es evidente, quiero decir, me da hasta vergüenza tener que decir esto, que por supuesto, en cuanto a- al ideario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las sociedades humanas están en distintos planos, de acuerdo con lo cerca o lejos que estén del ejercicio de estos derechos en su ciudadanía. Y dicho lo anterior, entro en la parte ya casi final, escucharla con atención. Y de verdad que son propuestas que hago desde el amor y desde la compasión y desde la pena que me da la situación de locura del mundo. Y vuelvo a repetir, podríamos ser dioses y somos monos enloquecidos con metralletas y con ambiciones y con personalismo y con dureza de corazón. Remedio, lo que vengo diciendo una vez y otra, la educación. Y bien, y termino diciendo más o menos estas cosas que creo que escuchéis. A estas alturas de nuestro desarrollo cultural evolutivo, la humanidad debe entender que la realidad del mundo ha cambiado tanto y se ha complicado tanto por la subordinación interdependiente multinivel de las actividades humanas en la globalización. Hoy más que nunca tenemos claro que vivimos en un planeta muy pequeño, agravadas hasta el infinito por la existencia de armas de destrucción masiva y la amenaza de utilizarlas. Y la propia actividad de la humanidad como arma de destrucción masiva, el arma de destrucción masiva más importante del mundo es la humanidad. Más los imparables adelantos científicos que nos proponen realidades distintas día a día y sus consiguientes nuevos órdenes relacionales que suponen cuestionamientos al total de la actual configuración social humana. No os dais cuenta, pero tenemos toda la realidad social humana absolutamente sin entender, que la tenemos que repensar prácticamente al completo. Que preciso es propiciar la aparición de otros nuevos y superiores entendimientos de la configuración social de los seres humanos o no estaremos a la altura de la adecuada gestión de unas nuevas realidades que pueden conducirnos al desastre colectivo. Yo creo que en ese camino del desastre colectivo es donde estoy, donde estamos. Lo que propongo es lo que podría denominarse la nueva era de la globalización moral. Y el suelo mínimo de entendimiento relacional es el real y universal acceso y garantía del ejercicio de los derechos recogidos anteriormente, entendiendo claramente que estos derechos son inherentes y consustanciales a todos los seres humanos y no concesión graciosa de ninguna sociedad. Por el contrario, todas las sociedades y todos los órdenes sociales y políticos únicamente podrían ser legítimamente constituidos en el entendimiento de que todos los ciudadanos son indiscutibles propietarios en origen de todos y de cada uno de los derechos que recoge la Declaración Universal como único camino que pueda conducirnos al cumplimiento de los mejores sueños utópicos de la especie, a la firme base donde cualquier futuro puede ser construido. Esta declaración dimana de la Asamblea General de la ONU y a ningún país debería aceptarse en su seno si no cumple escrupulosamente con su aceptación plena en su sociedad. Debiera de ser así, apartemos a los que no nos siguen el desarrollo de la civilidad humana. Es muy duro lo que estoy diciendo, que muchos países dejemos fuera de las relaciones. Es muy duro, pero es necesario. Tenemos que convertir
esta declaración de buenas intenciones en una realidad jurídica universal. Y por supuesto, tenemos a la vez que redactar y aprobar una declaración universal de las obligaciones humanas que compensen y que solamente estemos hablando de derechos. Siempre que hay un derecho tiene que haber una obligación. Tenemos que redactar la Declaración Universal de las Obligaciones Humanas. Y en esta dualidad interdependiente entre hombre y sociedad, no es la sociedad quien hace al hombre, es el hombre portador en origen de derechos inherentes e irrenunciables quien constituye la sociedad para mejor garantizar y proteger la mejor vida individual para todos y cada uno dentro de la colectividad, en el claro entendimiento de que las sociedades y las naciones no pueden tener base distinta ni otra composición que la persona considerada como una unidad universal. Obviar todo lo que nos separa y fundamentar el orden internacional en aquello que básicamente y en esencia nos identifica y nos define en la base primigenia y primordial de nuestra humana naturaleza, que todos compartimos por igual. Pero nunca deberá olvidar el hombre la responsabilidad que tenemos todos con todos y las obligaciones imperativas que se derivan de la civilizada articulación del hombre en sociedad. Hay una definición sobre el patriotismo que viene a decir que representa la asunción y la defensa comprometida y solidaria con los valores que estructuran y soportan una sociedad. Y tal vez la más hermosa declaración de patriotismo se la debamos a Chateaubriand, quien afirma que el único aprecio que tiene de su fama es por lo que pueda contribuir a la gloria de su patria. Comillas, la patria está en esos lugares donde está encadenada el alma, Voltaire. La patria está en esos lugares donde está encadenada el alma, encadenar vuestra alma a los altos valores morales y convivenciales. Comillas, la patria se fundamenta en el compromiso de ayudarnos los unos a los otros. Adolfo Suárez, hijo. La patria se fundamenta en el compromiso de ayudarnos los unos a los otros. Como una familia que somos al completo la humanidad, sobre todo en los sueños morales y convivenciales compartidos donde descansan los más nobles pensamientos de los seres humanos en sociedad, que deben inculcarse en nuestros sucesores desde el comienzo de su vida consciente. No son, de cierto, una mala definición, mas en estos tiempos en tantos parecen dedicarse únicamente a la destrucción de los valores de su sociedad de origen y a cualquier entendimiento moral del mundo, pero tal vez podría extenderse el entendimiento que el auténtico patriotismo al día de hoy empieza en uno mismo con la mejor formación intelectual, moral y social que podamos alcanzar, y en los sucesivos escalones sigue en la adecuada colaboración y participación con nuestra familia, con nuestra ciudad, con nuestra nación y como la humanidad entendida como un todo en la que todos debemos formar comprometida parte en la asunción y en la defensa de unos valores morales y convivenciales que sean universales en su definición, en su protección y en su exigencia. Y nos deben de seguir de guía las duras lecciones de la historia cuando olvidamos que todo orden debe basarse en la dignidad de la condición humana, persona por persona. Comillas, el hombre y la mujer son los pilares del mundo y quienes conjuntamente pueden evitar que el mundo se destruya. Tenemos que estar educados para vivir a la altura responsable que demanda nuestra dignidad de seres conscientes. Cuando las ideas, las ideologías, las religiones, las filosofías propugnan convertir a los seres humanos en instrumento de su concepto global, por noble que pueda ser su ideario, y no incentiva el conocimiento, la educación y la libertad individual, el desastre está servido. Así pasó cuando el poder temporal dimanaba directamente de Dios y lo representaba una persona en exclusiva o unos sacerdotes en su nombre. Injusticia, dominación, ignominia, estratificación, servidumbre y esclavitud a lo largo de inmóviles milenios. Así pasó cuando el proletariado, como amorfa e indiferenciada clase, fue más importante que la persona. 100 millones de muertos y tiranía y sufrimiento. Así pasó cuando se consideró que había razas superiores y otras inferiores. 100 millones de muertos y tiranía y sufrimiento. Así pasó y está pasando, como se dice, mi nación sobre todos. Dominemos el mundo. Tiranía, guerras, abusos e ignominia sin pausa y sin descanso y muertos por millones. Así pasó y está pasando cuando se dice mi Dios sobre todos los hombres. Mi Dios es el único y todos los demás están equivocados. Hagamos la guerra santa en su nombre para que sea el Dios de todos. Millones y millones de muertos y tiranía dogmática y sufrimiento. Y así está pasando
Cuando se dice que el individualismo, la codicia, la riqueza, el placer son el único destino meritorio del hombre. Muerte por millones en hambrunas, enfermedades, tiranía del capital sobre la condición humana, locura y degradación para todos. Y así nos pasará siempre que renunciemos a nuestra humana dignidad en beneficio de cualquier totalitarismo excluyente que no contemple a todos los seres humanos como a sus hermanos y a sus iguales. Comillas, el mundo nunca se conquistará con la guerra, pero se podrá conquistar con el amor. Tal vez. O al menos con el respeto tolerante que nos permita vivir los unos con los otros en un marco de dignidad universal. Cuando se pierde de vista que son las personas las que formamos la sociedad, únicamente nosotros uno a uno, solo nos quedan los demagogos y los aprendices de tiranos que con descaro e impunidad se arrogan el ser la voz del trabajo, del capital, de la tierra, de la raza, de Dios, de la patria. ¿Cuántos salen a hablar en nombre con desvergüenza sin límites de valores que no van a asumir de ninguna de las formas? De cualquier absurdo concepto, de cualquier disfraz social que sirva a sus fines de dominarnos en su único provecho y de sustraer a las personas sus valores y dignidades esenciales e irrenunciables. Todo lo que separe a los seres humanos y los convierta en enemigos, sean reales o potenciales, sea por ideología, religiones, economía o cualquier otro origen o causa, es malo para la humanidad sin paliativos y debe ser radicalmente eliminado. No hay otro camino que la unidad fraterna, digna, tolerante y universal de los seres humanos. No hay otro camino que una unidad de los hombres para buscar un destino para la humanidad y sobre todo nuestra salvación, porque lo tenemos muy complicado. Bueno, y termino con las propuestas de cada capítulo. La vida en sociedad, la vida con relación a nuestros semejantes, es y deberá ser fundamentalmente un hecho moral y fraternal. Dos son los órdenes donde debe descansar la realidad social. El primero, una asunción moral de la existencia en las primeras etapas educativas del ser humano, y el segundo, mediante el ordenamiento jurídico. Estas son las bases y las barreras que nos separan del caos social, de la educación en valores morales y el sistema judicial. La educación y el ordenamiento jurídico deben ser comunes para el total de la humanidad para formar una base mínima del entendimiento perceptivo y conceptual de la realidad que nos permita otro nivel de fluidez responsable en las relaciones humanas. ¿Tan difíciles que nos vamos todos sobre la misma ley? El destino de la consciencia en un universo hostil no puede ser otro que la cooperación inteligente y tolerante entre todos los seres humanos en beneficio de todos y único camino para propiciarnos y garantizarnos un destino como especie. Nuestro destino como especie no lo tenemos garantizado. Estamos en una situación muy precaria, muy precaria. El reloj del fin del mundo parece ser que últimamente está en 100 segundos. Es terrorífico. El destino de la conciencia es, de cierto, garantizarnos un destino como especie. Necesitamos urgentemente una profunda reflexión sobre todos los órganos de la justicia para acercarla al común entendimiento de todos y para convertirla en el eficaz sistema de justo ordenamiento social que permita la relación civilizada entre los seres humanos. No a una justicia para pobres y una justicia para ricos. Igualdad de todos ante la ley. La misma calidad o falta de calidad en la justicia para todos. No existe solución distinta para las drogas que su legalización y su control social. No tiene legitimidad de origen ningún sistema religioso, político, filosófico, jurídico que no respete escrupulosamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no debiera de permitirse su existencia o alejarles de la familia humana. El nuevo Tribunal Penal Internacional tiene que tener competencia universal sin excepción ni sea motivo de excepción el no haber suscrito su aceptación para investigar, perseguir y reprochar penalmente los crímenes contra la humanidad. Y sobre todo los crímenes contra la propia ciudadanía. Cuando se ve que hay regímenes criminales y el penal internacional tendría que tener potestad jurídica y ejecutiva para decirle, oiga, mire usted, ese señor es un dictador que está asesinando gente y venga usted aquí que lo vamos a juzgar. Preciso es la urgente separación de los tres poderes constitutivos del Estado. El legislativo y el ejecutivo en partidos políticos absolutamente diferenciados.
lo repito, el legislativo y el ejecutivo en partidos políticos absolutamente diferenciados. Necesitamos gente absolutamente distinta para estos dos poderes y preparaciones completamente distintas. El judicial absolutamente separado de los anteriores en un necesario equilibrio entre la elección interna y la elección democrática externa. Frente al preponente dominio de los poderosos y el monopolio de la realidad por parte de los partidos políticos y sobre todo por parte de la concentración de poder en los grupos de intereses, no tiene otro camino la ciudadanía que la recia articulación civil de la sociedad como necesarias vías de participación en la configuración social, derechos básicos que nos están siendo negados por la perversa lógica de los intereses confluyentes entre los grupos de intereses y los partidos políticos, en beneficio solamente de ellos. La democracia electrónica supone una vía de esperanza para otro entendimiento superior del hecho político en el mundo, supone la inmediatez participativa de la ciudadanía y tal vez la génesis de una nación de identidad horizontal y de alcance universal. Pero para su pleno ejercicio se debería articular unas bases mínimas de idoneidad e identidad positiva y conocida. De aquí a cabo, con lo que hasta el momento me ha ocupado más tiempo, más esfuerzo, más pensamiento, y que es justo lo que menos interés tengo. Lo que menos, porque me encuentro con la endeblez de la condición humana y con la miseria del ser humano en sociedad y todos los buscadores de poder y todos los, en fin, que han nacido, que parece ser, para defraudar a sus hermanos. Cordiales saludos y lo que me queda por delante tampoco está muy bien porque vamos a hablar de otras dos grandes y malignas hermanas, la economía y la guerra. Un fuerte abrazo para todos.